Bueno, pues buenas noches, estimados Yarders. Aquí estamos, en un nuevo episodio de La Voz del Yarder. Y nada, hoy tengo a una de las franquicias que genera más controversia, creo yo, dentro del panorama del fútbol americano. A ver si ellos nos desvelan un poco, aquí el Sanedrín nos desvela un poco por qué, los motivos de eso. Yo les tengo cariño dentro y que nos solemos enfrentar de vez en cuando a mis estimados Niners. Es una franquicia que le tengo cariño, especialmente a su QB por muchas cosas. Pero ahí hay mucha controversia que hoy esperamos a lo largo de esta horita sacar y aclarar cositas, ¿no? Bueno, voy saludando un poco a la gente que tengo por aquí. Veo algún comentario que me dicen, se ve que los Ravens no conocen a nadie. No. Esta semana tocaba la conferencia americana, sinceramente, y eran los Ravens los que tenían que estar aquí. Temas, compromisos, nos lo han impedido. Pero vamos a ver si para la semana que viene tenéis aquí a los Ravens por parte de la conferencia americana y oye, y hablamos de ellos, ¿no? Ángel Conde, buenas noches, un habitual. David, otro habitual, saludos. Crack, aquí seguimos con bronquitis. Vaya, hombre, tío, bronquitis. Cuídate, Ángel, que cuidarse. Que ya empieza esos tiempos que pensáis que podéis ir en manga corta y todavía no. Ya no. Rubén, Gerard, David, buenas noches a todos. Y sobre todo, buenas noches a mis invitados. Hombre, el gran David, perdonadme, aquí un ilustre Niner, hay que saludarlo como se toca, ¿vale? Sácales info a nuestros amiguetes vaqueros. Sí, sácales info, que creo que nos podemos encontrar lejos, David. Sí, vamos a ver qué tejemos por aquí esta noche, pero vamos a sacar info. Chicos, buenas noches. Gracias ante todo por responder a la llamada de hoy con esta urgencia y estar aquí con nosotros, a este atraco que le contaba Álvaro que os he hecho, para que podáis estar aquí conmigo. Y nada, aquí tenemos a los representantes de los Dallas Cowboys. Álvaro, Alex, bueno, Aguirre con US Twitter, pero esto arroba de Twitter, supongo, ¿no? Correcto. Vale, Iker, aquí toca yo, como tengo yo aquí mi programa 100 yardas de vez en cuando también. Bueno, chicos, pues vamos a acreditaros primero para que la gente vea un poco esa pata negra de Dallas que lleváis, cada uno de vosotros, acreditaros un poquito, pues eso, pues por qué esa fidelidad a los colores, de dónde os viene y explicarnos un poco también dónde estáis, con qué asiduidad trabajáis para que la gente os pueda seguir, ver los contenidos que tenéis. Avanti, el orden que queráis. Venga, va. ¿Quién empieza? Empieza tú, Alex, que tú eres aquí el padre. El veterano. El capo, el veterano. Soy el más mayor, pero nada más, ¿eh? No te equivoques. Ya lo verás que soy el que menos sabe de esto. El de los galones. Pero sí que soy el más veterano. Yo me llamo Alex, llevo la cuenta de Spain Cowboys. Yo sigo fútbol americano desde que tengo 11 años. Un día un amigo del pueblo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito, trajo una pelota y sin tener ni puñetera idea de lo que era el fútbol americano hicimos un simulacro y ya con el simulacro me enamoré de este deporte. Entonces en aquella época estaba el Canal Plus con el gran Ponseti, que algún día, Luis, me tienes que presentar porque él es quien en el Canal Plus veíamos en las tribunas cuando los enfocaban en el Canal Plus cuando estaban en la Super Bowl y mi hermano y yo mira, ahí están los del Canal Plus. Y desde ese momento, pues Dallas era una dinastía y yo me enamoré de esos colores y pues hasta entonces. Desde entonces, pues las hemos pasado, hoy voy a intentar no decir tacos, las hemos pasado canutas. Pero bueno, puedo decir que he visto a mi equipo ganar 3 veces, o sea que, y bueno, tengo la esperanza de volver a verlos antes de morirme, que al paso que voy, pues cada vez lo veo más pronto que tarde. Porque yo espero que eso se dé, porque de hecho tengo una apuesta, tenemos una apuesta Iker y yo con Javi de que Dallas llega a una Super Bowl con Dak y tenemos una apuesta y vamos a comer. Esa apuesta... ¿Cómo la veis? Ya me contaréis si la veis bien o no. Luego entraremos en materia del tema, a ver si veis cómo va mi pick por ahí. Vale, Alex, gracias, tío. Venga, pues dale, Iker, vamos. Bueno, pues bueno, yo llevo siendo fan de los Dallas Cowboys desde que empecé a ver la NFL, que fue allá por 2012, porque me fui a estudiar un año a Estados Unidos. Me fui concretamente a Kansas, de hecho bastante cerca de Colorado, casi a 3 horas de Denver, que eso en distancias americanas es de aquí al lado. Y nada, resulta pues que mi fan era muy fan de los Dallas Cowboys, tenían familia allí en Dallas. Y bueno, pues hasta ahora, la verdad que yo
No he tenido el placer de conocer los años de gloria como Alex, aunque también es cierto que me ha ahorrado casi 30 años de travesía por el desierto. Pero bueno, ahí seguimos al pie del cañón, ¿no? Yo al final me uní a la estrella solitaria a raíz de que conocí a Alex por una liga de Madden hace, creo que 4 años, ¿no? Que llevamos ya con el podcast. Y bueno, pues desde entonces aquí seguimos sufriendo juntos y al pie del cañón siempre. Sufriendo y disfrutando, vamos a ponerlo todo también. O sea, se sufre porque es muy difícil ganar, no gana todo el mundo, pero esos partidos los disfrutamos, vamos, esos 18 partidos los disfrutamos fantásticamente. Sí. Al final del día solo los disfruta un equipo cada temporada. Bueno, exacto. El disfrute total, ¿no? Nosotros tenemos durante la temporada o por lo menos la regular season. Pues yo debo decir como veterano debo decir, igual Luis probablemente estés de acuerdo, que al final del viaje lo que te queda es conocer a la gente. Porque hace 15 años tú y yo veíamos el fútbol cada uno en su casa, lo poco que te daban. Y era absolutamente individual y eras probablemente incluso autodidacta. En mi caso yo fui autodidacta. Pero a día de hoy la comunidad es una puñetera maravilla. He tenido el placer de conocer a mucha gente de mi equipo y no de mi equipo. Y al final quédate con eso. Yo hice una quedada en Madrid con semejante bicho de 2 metros y algún que otro amigo, y la verdad es que te quedas con eso. No vamos a ganar probablemente durante mucho tiempo, pero joder, lo bien que nos lo pasamos, eso se lo recomiendo a todos los que empiezan a ver fútbol americano, que se enganchen a esto, que cojan a un equipo, ¿por qué no? Porque al final siempre es más divertido sufrir y ganar con un equipo y con tu comunidad. Y me quedo con eso. He hablado demasiado. Álvaro, perfecto, pues ¿el bicho de 2 metros es Álvaro? ¿Sí? Es Iker. El bicho de 2 metros es Iker. Sí, Iker, ¿tú mides 2 metros? No, mido metro, pues casi 1,95 m me diré. Sí. Hostia, un buen Taiden ahí tenemos, ¿eh? Sí. Buen Taiden. Muy bien, Álvaro. Megatron. Yo no mido 1,95 m como Iker, pero bueno, la afición de Cowboy me viene un pelín antes que a Iker, seguramente por cuestión de edad, soy un pelín mayor que él, y me pilla también casi siempre adolescencia, cuando me empiezo a enganchar a la NFL, no en particular a Dallas, primeros años primeros ya no, de Peyton Manning, y claro, en aquella época, 2007-2008, coinciden los años que empezamos a tener plantilla buena con Tony Romo. Y me engancho sobre todo por aquella mítica polémica de Tony Romo en playoff, partido previo contra Seattle, los Cowboys, con Jessica Simpson, todo este tipo de movida. Y no sé por qué esa historia de un poquito de loser que tenía Tony Romo, venía de undrafted, el tema de que era el holder en aquel mítico field goal y tal, pues no sé, me gustó que era el equipo de América, pero era como lo éramos, ya no. Y a partir de ahí, pues como ha dicho Ale, que te enganchas por un equipo, luego te metes en el mundo fantasy, ya sigues la liga en general, luego te vicias a la táctica y de ahí pues hasta hoy. Muy bien, muy bien. Hay muchos casos que han pasado por aquí y me cuentan, vale, hay algunos muy evidentes jóvenes que comienzan a ver fútbol americano y se suman a la franquicia que va ganando, ¿no? New England, de hecho, ha ido arrasando mucho, ¿no? Debido a estos años gloriosos que han tenido. Pero hay muchas gentes que me cuentan historias como eso, ¿no? Venga, me voy con el pobrecito, con el sufridor, por algún detalle concreto. Y oye, eso dice mucho, dice mucho de la persona, decir, bueno, oye, aquí tal, venga, vamos a apoyarle ahí, ¿no? O sea que bonita historia. Y todos estáis en La Estrella Solitaria, que es el podcast que habitualmente habláis de Dallas Cowboys semanalmente, contándonos un poco con qué periodicidad, dónde os podéis es nuestro 5º año. Yo cuando entré en Twitter... Por aquí Gerard lo dice. Estamos en el 5º año. Está Gerard. No tiene una estrella, tiene una cabrita, que era un corderito ahí de dibujo. Sí, porque bueno. Porque es acariciable. Gerard es un tipo acariciable. Sí, es nuestro 5º año. Intentamos hacerlo semanalmente. Creo que pocas veces fallamos, pero alguna vez, pues por tema de calendarios y demás, es complicado siempre cuadrar. Pero intentamos siempre ir el martes.
Martes. A las 10 de la noche. También este año estoy intentando hacer un poco lo que haces tú con esta sección, conocer al próximo rival desde dentro, con gente Con lo aficionados que de hace los Rubén, equipos. ¿no? El enemigo en casa, ¿no? Sí, sí, si lo hace Rubén yo lo voy a copiar, porque al final, como él va a ser millonario, yo quiero ser millonario como él. Y lo voy a copiar en todo lo que haga. Y sí, un poco, pues eso, para tener un poco a los pocos que somos, pues más al día. Al menos lo intentamos. Y sobre todo nos sirve para desfogarnos, porque últimamente es una terapia de grupo y de choque importante. Bueno, no empecemos a sacar los pañuelitos tan pronto, caray, que Hostia, estamos son hablando constantemente, caray, tú estáis llorando una franquicia que ahora ya, no sé, ¿qué lleváis? 4 años, 3, 4 años en playoffs ya, una franquicia Sí, que está ahí, vale, le falta dar el pasito, pero no saques el pañuelo tan rápido. No pero muchas 30 años sin franquicias, ganar. no Al muchas franquicias final, pueden decirlo, que están ahí, pero bueno, ahora disertaremos dale. todo esto, ¿no? Pero, vale, martes, en Twitter, bueno, estáis en Spotify, en iBooks, en Evox, Spotify, estamos Spotify, en todas las también plataformas de audio. en directo desde StreamYard y en Twitch. Muy bien. Bueno, Muy pues bien. Os pueden encontrar también en Twitch, YouTube, ¿vale? La sí, Estrella Solitaria, ¿correcto? sí. Correcto. Vale. Solid Podcast, Estrella Solitaria Podcast, sí. Muy bien. Pues chicos, aquí los que estéis y os interese saber desde los acreditados, nosotros 100 Yardas somos un podcast generalista y el seguir a todas las franquicias el día a día es complicado, por eso me gusta este espacio donde viene la gente acreditada de verdad y nos amplía visión, ¿vale? Nosotros lo hacemos pues lo más genérico que podemos, pero aquí disertamos y entramos un poquito más, ¿no? Bien, pues siguiendo un poco el orden del programa como nos gusta, ya estáis acreditados, chicos, habéis visto, pata negra, los tres, acreditados para hablar de Dallas. Cuéntanos, creo que va a ser Álvaro que nos ha traído una historia, nos gusta un poco, aquí ya veis un poco de publicidad al libro que hemos escrito en 100 yardas. 100 historias, 100 yardas, historias, ¿vale? Y bueno, y antes de que saliera el libro, pues incorporamos un espacio, ¿no? Donde me gusta que la gente nos traiga alguna historia para escuchar de la franquicia actual, pasada, bueno, tal. Venga, Álvaro, te escuchamos. Nada, mira, yo quiero contaros una historia que no mira mucho hacia atrás, sino que tiene que ver con la actualidad, ¿no? Y con el que para mí, no sé si estaremos de acuerdo todos, es la gran incorporación de Dallas Cowboys este año. O sea, el gran nombre nuevo no ha sido ninguna de las incorporaciones de agencia libre vía trade que hicimos con Gilmore y con Brandon Cooks, que ya lo podremos hablar después, pero no es un movimiento muy habitual de Jerry Jones en los últimos años. Este año sí que se ha invertido alguna ronda de tercer día por jugadores que aporten, veteranos. Y vengo a hablar de un caso... ¿Banderita española? ¿Puede ser? No es banderita española, podemos ¿No? comentarlo porque sé que le ha gustado mucho al personal el tema de Jay Ferguson. Voy a Brandon Aubrey, el kicker de Dallas Cowboys, que tiene una historia súper heterodoxa, un camino hacia NFL que no es el habitual y que creo que su historia la tienen pocos jugadores, porque a Brandon Aubrey ahora mismo, si lo buscáis en Google, podéis encontrar sus estadísticas que son buenísimas, que lleva 19 field goals consecutivos en inicio de temporada y ya es récord de arranque para un jugador de primer año en liga. El kicker de Dallas, lo podéis buscar como jugador de fútbol americano, pero tiene pasado como futbolista anteriormente. Y además, si lo buscáis, podéis ver que profesionalmente su carrera iba enfocada a ser ingeniero de desarrollo de software. O sea, lo podéis buscar en LinkedIn. El LinkedIn de Brandon Aubrey sigue estando con su perfil profesional. Y quería traeros un poco la historia, dicho eso, un poco la cronología de los hechos que han llevado a este chico con 28 años debutar con Dallas Cowboys y me atrevo a decir que cuidadín porque lo podemos ver metiendo algún field goal de más de 60 yardas de aquí a final de año. Tiene piernas. Y la historia es muy curiosa porque él, a nivel high school, él se cría en la zona precisamente de Dallas, o sea, es nativo de la zona metropolitana, es de Plano, una zona muy cercana al área de Dallas-Fort Worth.
Y él a nivel de instituto es el típico perfil de chico, mide más o menos como Iker, 1,90 m y algo. Es perfil de chico que se ve que puede despuntar en algún deporte, pero practica varios. Y empieza a decantarse un poco por el fútbol nuestro, el soccer, ¿vale? Ve que por esa vía puede conseguir una beca en Notre Dame. Notre Dame, que Fighting Irish es una institución a nivel colegial, no solo en NCAA de fútbol americano, sino a nivel deportivo en general, ¿no? Consigue la beca para estudiar allí y empieza a jugar de defensa. Además, es curioso porque el año que llega consigue en título nacional, un poco testimonial, primer año, y coincide con el que ahora es tercer portero de Manchester City. Para los futboleros, Zack Stephen fue compañero de Brandon Obrey en la universidad aquel año. Desarrolla su carrera universitaria en soccer y además era de los buenos, porque si buscáis algún vídeo por YouTube, él era defensa, pero lo podéis ver Central, ¿no? alguna... Imagino, central, por la altura. Sí, era central, pero el tío hay alguna jugada en YouTube que puedes buscar algún chirlo de falta buenísimo, o sea, con muchísima potencia y con bastante descaro en el golpeo. Y queda ahí un poco las facultades que luego ha reconvertido. Entonces, a él lo seleccionan en el draft de soccer, la franquicia de la MLS Toronto, ¿vale? Toronto, que ahora también hay algún jugador importante venido de Europa. Pero allí, digamos que cuando llega en 2017 le cuesta la adaptación, porque no es un camino tan directo como en el NFL. El pedigrí de un jugador de primera ronda, a él lo eligen en primera ronda. En el fútbol americano es mucho más directo, ¿no? Y no tiene suerte y al final pasa por una franquicia de División 2, digamos, a nivel soccer, y ahí se queda como estancada su carrera de deportista. Y en 2019, cuando empieza ya su carrera profesional vía ingeniero y tal, de desarrollo de software, es cuando se le presenta la oportunidad de ir a algún campus a probar como kicker. Y a raíz de ahí se reengancha a la vida deportiva en la US Football League, que sabéis que es una liga un poco preparatoria, de desarrollo, paralela a la NFL. Y en Dallas, que nos gusta un poco algunas veces seguir caminos raros en la búsqueda de jugadores. Complicados. Complicados, exacto. El año pasado seleccionamos, pudimos pillar a Turpin, que es nuestro retornador de equipos especiales, incluso este año está entrando un poquito como wide receiver 4, jugador ultra rápido, que fue MVP de la US Football League. Pues este año en el training camp, tras la debacle del año pasado con Maher en el partido de Wildcard con Tampa, que falla 4 extra points y demás, pues digamos que se consigue a Tristan Vizcaíno y a Brandon Obrey a competir training camp. Y se ve que el tío lo hace genial, se gana el puesto. Había dudas, nosotros teníamos dudas, toda la comunidad que no teníamos mucha referencia más allá de su etapa como kicker en la US Football League, que lo había hecho bien, pero no solo se gana el puesto, sino que además durante lo que llevamos de temporada no ha fallado un field goal todavía. Y no solo eso, sino que además creo que en pretemporada metió uno de 59, durante temporada regular uno de 58, y si alguien recuerda el partido de Patriots, justo antes del descanso teníamos una situación de creo que de 62 y la iba a chutar, pero hubo un false start y al final pues no, se abortó. Por eso decía un poco que cuidado, que lo mismo, este chico que era central hasta hace nada, quizás nos sorprende y bate el récord de Justin Tucker. Que es una historia bastante curiosa del camino muy heterodoxo que te puede llevar a esa liga. Pues oye, me encantan y ver esas cositas, ¿no? La NFL tiene muchas cositas de este tipo, ¿no? De jugadores que no grandes narrativas, sí. De mucha narrativa, que no sabes de dónde salen y cómo llegan, lo que tienen en el entorno familiar, este mismo, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Bueno, si al final este era uno como muchos de los que, amigos míos, ¿no? De jóvenes, me voy a Estados Unidos a estudiar y a ver si consigo una beca porque a jugar a soccer, ¿no? Bueno, pues ya veremos lo que sale, ¿no? Y mira por dónde acaba siendo de momento el mejor kicker. Aparte, me gusta, ¿no? También porque muchas veces estos equipos especiales son los grandes olvidados a veces, ¿eh? Del fútbol americano
o al menos por mí, a veces, hasta que te salvan un partido, casi como que no los ves, ¿no? Cuando te los salvan dices, ostras, si hay equipos especiales, ¿no? Y francamente, pues los equipos especiales son una unidad clave, ¿no? En el fútbol, ¿no? Que hay que tener al mismo nivel que cualquiera de las otras, ¿no? Y mira por dónde ahora mismo, pues no sabía yo que la mirada, si casi no la haces ni a los equipos especiales de tu equipo, pues saber que hay este kicker con este récord, de dónde sale, que con 28 años has dicho, ¿no? 28 que tiene ya. Sí, no es que sea ultra joven porque ha tenido esta carrera un poco rara. Y sí, digamos, nosotros veníamos sufriendo desde que tuvimos a Dan Bailey, que sí que fue un grandísimo kicker, creo que era prácticamente con Justin Tucker de los dos mejores en aquella época. Después de que Dan Bailey pegara el bajón, hemos sufrido muchísimo para encontrar esa posición, hemos tenido a veteranos y al final parece que ahora tenemos esa habilidad. Una de las historias de Aubry, un apunte, es que estaba un día viendo la tele con su novia. No sé si eso lo veis. Estaba viendo la tele con su novia, viendo fútbol americano. Y la novia le dijo, al ver un field goal o un extra, da igual, le dijo, tú esto lo puedes hacer. Lo típico que, cariño, esto tú lo puedes hacer. ¿Por qué no lo pruebas? Y dijo, coño, pues sí, voy a probarlo. Y la verdad es que está siendo un espectáculo. No hay nada mejor que te pique tu novia, para decirle o que te diga, esto no lo haces tú o lo haces mejor. Sí, pues, ha sido un bust en la liga esta de fútbol. A ver si tienes huevos ahora y haces un field goal. Y mira, parece que sí. Pues mira, parece que sí. Parece que tenéis kicker. Fantástico, Álvaro. Pues muchas gracias por la historia. Me encanta, tomo nota. Cuando veamos al jugador estaremos atentos a ese pronóstico que has hecho de ese field goal de 60 yardas. Estaremos atentos y ya lo comentaremos. Bueno, pues vamos a entrar ya un poco en materia para ver el fruto de lo que estamos disfrutando ahora mismo de estos Dallas Cowboys. Cómo viene, ¿no? Cómo ha sido esta travesía, según algún derrotista que he oído por aquí, esa travesía del desierto. Venga. ¿Cómo ha sido esa travesía desde que sois eliminados allí en las playoffs el año pasado? ¿De acuerdo? Y bueno, cómo en ese momento, cuando acaba la temporada, me gustaría saber vuestras sensaciones, bien, las sensaciones que tuvisteis un poco así del equipo la pasada temporada, cómo le veíais, ¿esperabais algo más de lo que dieron? Bien, y ya entrar un poco en qué os pareció, pues está la agencia libre y draft, ¿vale? Cómo se ha estructurado. Contadme también qué esperabais vosotros, ¿vale? Situaros en aquel momento, no lo que hay, sino lo que cada uno de vosotros le pedía a los Reyes o que esperabais que se reforzara, si se ha hecho o no, y vamos viendo un poco cómo se ha ido configurando. Que, por cierto, por traerlo a actualidad, creo que habéis fichado un wide receiver, ¿no? Si no me equivoco, hace 24 horas o poco. Tavius Bryan. Sí. Vale, vale, también ya lo pondremos en la actualidad, un poco fondo de armario, ¿no? Imagino, pero bueno. Sí, no sí sé, porque está en un equipo de prácticas aún, no sé, a ver si convence. Vale, era por confirmar, pero había visto así de refilón, pero confirmado. Vale, bien, pues venga, vamos a situarnos allí, en aquellos momentos que, como visteis, esperabais más y vamos a ir viendo la configuración del equipo si os lleva bien. Venga, ¿quién empieza a ir rompiendo un poco de la pana? Si os parece, voy hablando yo ahora. Bueno, yo creo que el final de temporada el año pasado fue, yo diría que un sabor de boca un poco agridulce, porque, a ver, siendo realistas, sí es cierto que los dos mejores equipos de la conferencia eran Filadelfia y San Francisco, y yo creo que Dallas está un poquitín por detrás. De hecho, yo me acuerdo que la última vez que vine aquí, yo dije que íbamos a ir a la final de conferencia. Y bueno, nos quedamos, yo creo que un poco justos, ¿no? Sobre todo, yo diría más agridulce porque yo no esperaba que el partido fuese a ser tan ajustado, ¿no? Para mí, personalmente, San Francisco era y sigue siendo el peor matchup posible ahora mismo para los Dallas Cowboys. Y sí que dio la sensación de que si Dak hubiera hecho algún pase mejor, que si hubiéramos tenido algún jugador mejor, si no se nos hubiera lesionado Tony Pollard, pues que estábamos ahí, ¿no? Y sí que fue un final un poco agridulce, pero al mismo tiempo esperanzador, ¿no? Porque también nos daba a entender que estábamos ahí, que nada, estamos a una buena agencia libre, un buen draft de estar allí. Y yo creo que lo que en general hicieron bastante bien los Cowboys fue
no intentar reforzar una posición muy en concreto, sino ir viendo qué cosas había disponibles y ir haciendo movimientos acordes, aunque sí es cierto que yo creo que el primer pick del draft, eso sí que fue algo bastante intencional, pero bueno, un poco repasando por partes, yo diría que la agencia libre a mí me gustó y creo que es una de las virtudes que han tenido los Cowboys las últimas temporadas y es el saber identificar estos agentes libres de mitad de tabla, estos que no son tan cotizados, pero que sabes que tienen un recorrido, que han rendido en otros equipos y que igual es cierto que son un poquito más veteranos, pero todavía te pueden aportar bastante en el equipo, ¿no? Y para eso coges a Brandon Cooks, que es un receptor que jugó muy bien en Houston su último año, y Stephon Gilmore, que bueno, hace 3-4 años era uno de los top de la liga, y que en Colts tampoco había hecho una mala temporada, ¿no? Y nada, pues de ahí yo creo que el draft fue... A mí personalmente me gustó mucho el pick de Matthew Smith, aunque sí es cierto que probablemente no era tanto un pick pensando tanto en el ahora, en el impacto inmediato, porque al final un defensive tackle son de las posiciones que más tardan en generar ese impacto inmediato en el campo. Pero también era, yo creo que un pick que encajaba perfectamente con lo que estaban haciendo los Cowboys, ¿no? Al final los Cowboys en defensa buscan mucha velocidad. Es muy difícil encontrar defensive tackles que te puedan dar esa velocidad, ese atleticismo, y Matthew Smith, pues sin ningún género de duda. Claro. Bien. Y bueno, yo creo, ya os digo, el resto de picks hemos visto, por ejemplo, en el tight end de segunda ronda, pues ya está teniendo impacto en el campo. En general, jugadores que aportan, ¿no? Y que dan profundidad, que yo creo que era lo que más nos había faltado. Bien. Alex, una cosita, ahora también nos pones tú tu visión, si a ti te encaja lo de la línea que hacen en agencia libre pero voy a frenarme aquí, en agencia libre. Os la adapto así a los tres, a ver. Schultz y Zeke, ¿los esperabais vosotros? Lo que pasó, claro, a mí el año pasado Schultz, que era como el mejor socio casi de Dak, ¿no? O uno de los mejores socios de Dak, claro, cuando me oigo por ahí, así visto, desde fuera, ya os lo he dicho, en esa generalidad que puedo ver esta franquicia, lo que le puedo dedicar, porque tengo que estar pendiente de 32. Claro, digo, ojalá y tú, ostras, estos van fuertes, ¿no? Zeke fuera, Schultz fuera, cuando todo esto, ¿cómo lo visteis? ¿Lo entendisteis? ¿Lo aceptasteis? Sí. ¿Os parecía bien? Era un poco, ¿Por qué? Era un poco crónica de una muerte anunciada, ¿eh? Al final, Zeke Elliott, desde que Zeke más, estoy de acuerdo. Firmó su renovación, era una auténtica losa para el equipo, porque además la proyección de Zeke era absolutamente descendente, no iba a más. Era un jugador un power running, se había convertido en un power running 100%, que te abría esas puertas por el medio, te conseguía 3 yardas, pero ya no había ni un solo big play. Entonces, al final, pagarle a un tío que es un fullback como un corredor estrella no tenía mucho sentido. Y ya hacía un par de años, sobre todo Iker, que era de los más haters de Zeke, venía avisando que Dallas, a la que se abriera un pelín una ventana para poder cortarlo, lo iba a hacer. Y al final Schultz un poco lo mismo. Schultz ya venía con el... Pero espera, pero ahora Pollard creo que está echando de menos a Zeke, ¿eh? O algo estoy de acuerdo. Pero bueno, no sé, ahora en la actualidad lo pondremos sobre la mesa. Todo partía... Iker, tendrás que justificarme esa historia, porque yo con los running backs, cuidado, no me los toques. Sí, mucho, no, está claro. Pero todo partía, Luis, del contrato de Zeke Elliott. Si Zeke Elliott cobra como un corredor al uso, un corredor que te aporta eso, hacían una muy buena combinación con Tony Pollard. Tony Pollard se ha quedado absolutamente solo. Tienes a un Rico Dowdle que no está aportando en demasía. Tienes al chaval este pequeñín que nos gustaba a todos mucho, pero que básicamente está siendo un protagonista nulo. Y bueno, pues al final, si Zeke se hubiera moldado a lo que debía cobrar, pues probablemente por mí, yo estaba encantado de que siguiera. Pero no era el caso. Y en el caso de Schultz, pues un poco lo que te comentaba, venía ya del franchise tag, había que decidir qué se hacía con él, quería cobrar como un tight end 1 y al final es un pecho frío. De hecho, una de las jugadas que nos echa del partido contra los 49ers es una ida de olla de Schultz por estar desconcentrado, porque una recepción muy fácil, si buscáis la jugada, donde tienes que poner los 2 pies en el campo antes de salir, pues no lo hace,
le pitan incompleto y al final ese drive se va por el retrete cuando realmente te podía haber puesto en una situación muy importante. Yo creo que al final esto forma parte de las franquicias. Tienes que tomar decisiones, tienes que jugar al Tetris para hacer encaje de bolillos con los contratos, y eran 2 contratos que había que deshacerse de ellos a la que pudieras. Por tanto, al final hay que seguir. A toro pasado, y con Ferguson ahí, el de la banderita española que hemos hablado antes, que Correcto. hablaremos, creo que el cambio a toro pasado está bien, ¿no? Álvaro, ¿cómo viviste eso tú? ¿Cómo ves? Cuéntanos un poco tu visión. A ver, un poco en línea con Alex y con Iker. Yo sí que es verdad que durante off-season he quedado y estuve en el momento incluso más satisfecho de agencia libre, lo cual no es habitual en Cowboys, en esta gerencia, que en draft. En draft, Cowboys, a pesar de que muchas veces hemos jugado a esto de boom or bust en la segunda ronda y tal, tenemos una infalibilidad en primer pick, primer día en ronda 1 muy buena. O sea, solo hay que ver Will McClay y tal, y la gerencia, todo lo que ha venido haciendo en los últimos años. Entonces, el pick de Massey Smith en primera, yo creo que responde un poco a esa... Ellos ven que el run defense era el punto de la defensa que les faltaba, ¿no? La guindita un poco de cara a futuro para la defensa que ha construido Dan Quinn, que seguramente es la pata más importante ahora mismo de los dos lados de balón. También pensando en la Nemesis 49er, Eagles, lo que tenemos, ¿no? Que competir, obviamente. Hay que mirar la conferencia, los que te puedes encontrar ahí arriba, claro. Correcto. Luego me gustó un poco menos que no se hubiese invertido un pelín más en wide receiver, pero bueno, ya esos son detallitos, ¿no? En agencia libre se trae a Cooks, se piensa que Cooks puede ser el wide receiver 2-3 y además con capacidad de alargar el campo. No lo estamos viendo todavía mucho en esa faceta, no sé si por propia limitación de que Cooks va un pelín ya hacia abajo en su carrera o por la filosofía de esta Texas Code que se ha venido a implantar ahora con McCarthy llamando jugadas y demás, ¿no? Entonces, por lo que es off-season, creo que se había dado un pasito adelante en ese sentido. Viéndolo ahora, no en aquel momento, sí que es verdad lo que comentaba Luis, que claro, vemos que el juego de carrera estamos muy abajo. Si te miras estadísticas a nivel de eficiencia, incluso a nivel de volumen, e incluso las propias de Tony Pollard, individualizando en él, son pobres, ¿no? Entonces, se incorporó en agencia libre a Ronald Jones, que era veterano en liga, pero al final suspensión, tal, no ha podido estar en roster. Y sí que es verdad que nos falta ese corredor norte-sur. Antes, no sé si en directo o fuera de micro ha planeado el nombre de Derrick Henry, de esa posibilidad antes del trade deadline. Yo me esperaba que ibais a hacer ahí una... Yo decía, hombre, si Dallas puja fuerte... Se ve contender. A mí, vamos, de golpe se me mete... Yo personalmente pensaba así, ¿eh? Desde el nivel de punto de cap, no sé, y de contrato, ahora mismo no lo sé si hubiera podido encajar en el Tetris que comentaba Alex. Pero sí que es verdad que ha habido un bajón del juego de carrera y para una filosofía de juego de McCarthy en el que no es run first pass, pero sí que se intenta establecer el juego de carrera, ¿no? Para luego play action, rollout de Dak y tal. Dak necesita asentar para su tipología de juego. Dak necesita asentar muy bien el juego de carrera y el play action y todo. Yo creo que y eso unido un poco a que el año pasado, previo a la lesión de Steele, nuestro right tackle, éramos muy fuertes en carrera en el lado derecho, incluyendo a center, porque tenemos a Sam Martin mejora todo lo que le pongas al lado porque es un all proper de siempre. Es un animal. Entonces, este año sí que Steele, fruto de la recuperación de la lesión o fruto por un bajón, o fruto, que no quiero, de que ha pasado por caja, porque ha pasado por caja y eso es un mal que muchas veces se da, pues estamos teniendo un bajón importante. Entonces, juego de carrera está un pelín más flojo y la rémora un pelín, que la hemos comentado internamente, de que nos falta ese wide receiver 2 potente que quite algo de foco a CeeDee Lamb, que ya hemos visto que si se le alimenta es un monstruo top 3, top 5 de la liga. Totalmente. Así que, bueno, esa es más o menos mi visión de las piezas que tenemos para jugar. Las piezas que hay. Iker,
quiero ir contigo. Dentro de toda esta historia, ¿vale? Hemos aclarado, ¿vale? Toda esta confección de equipo, ¿no? Agencia libre, veo que estáis bien, las decisiones con Ziki, con Schultz. Otra de las decisiones que más o menos la comunidad, ¿no? Pues se quedó un poco parada, fue la del play caller, ¿vale? La de esos momentos, cuando estábamos ahí confeccionando todo, de repente te dicen que McCarthy va a ser el play caller del equipo. Contadnos un poco las sensaciones que tenéis desde dentro de la comunidad, porque claro, vuelvo a repetir, no podemos analizar esa función tan magistralmente como vosotros, pero si está siendo verdaderamente un buen head coach, sus decisiones, ahora con el tema del play caller, las tomas decisiones adecuadas en los momentos adecuados, ¿cómo vistes, sufriste sí o no el momento en que te dijeron que iba a ser el play caller? ¿Cómo lo llevasteis eso? Yo personalmente siempre fui bastante crítico de Kellen Moore, pero debo decir que en la última temporada, el año pasado, su play calling fue, para mí, excepcional. Exprimió el ataque al máximo y era un ataque que daba para lo que daba, ¿no? Y también yo creo que es uno de los motivos porque el año pasado corríamos tan bien, porque el año pasado también éramos mucho más variados a la hora de... Éramos muy variados a la hora de atacar en general, atacábamos de muchas maneras distintas, ¿no? Era un poco, no voy a decir que tampoco la filosofía 49er o Rams, porque son dos ataques que no tienen nada que ver, ¿no? Pero en el sentido de que desde una misma formación atacábamos de muchas maneras distintas y eso permitía que, pues eso, pudiéramos variar mucho con los tight ends, con los receptores, pudiéramos correr desde cualquier formación, zonas exteriores, dúo, power, lo que te diera la gana. Y yo creo que el año pasado fue, para mí, el de mis ataques favoritos en general que han tenido los Cowboys. Lo que pasa es que sí es cierto que al final llevas 4 años con el mismo play caller, pues es lógico que digas, pues quiero un cambio de aires, ¿no? Sobre todo cuando el head coach se está jugando ya el puesto. Porque hay que recordar que Mike McCarthy no viene aquí para llevarnos a los playoffs, viene para llevarnos a los Super Bowl, ¿no? Entonces... Yo creo que el principio, creo que hay un antes y un después en la temporada que lo define básicamente el bye. Es así, ¿no? Y hay un cambio de filosofía en el que pues McCarthy quiere volver a implementar ese West Coast Offense pues que dominaron tus 49ers en los 80 y los 90 y que a él con Green Bay... Está muy identificada ahí, se ve. Sí. Se huele. Y que a principios de los 2000 pues funcionaba muy bien en Green Bay, pero yo creo que fue un ataque que pecó mucho, pues precisamente eso, ¿no? De querer implementar algo que funcionaba antaño, pero no funciona ahora. Y no por el tema de los pasos cortos, porque, vamos a ver, hoy día si quieres ganar en la NFL tienes que correr y ser eficiente, pases más cortos. Los Chiefs el año pasado, pese a que todo el mundo siempre piensa que Mahomes está haciendo pases de 40 yardas, Mahomes el año pasado hacía pases muy cortos. Y insisto, el problema no es tanto el hecho de que fueran pases cortos, sino que parecía un ataque de los 80-90 en el sentido que no había RPOs, apenas había play action, lo que veíamos eran, no tantas screens, no había casi motions. El famoso motion, yo lo comenté el otro día en el podcast, hay un motion que están utilizando los Dolphins en la primera jornada, el cheat motion que lo llaman, y lo está utilizando toda la liga. Yo la primera vez que se lo vi hacer a los Cowboys fue la jornada anterior contra los Rams, ¿no? Creo que es una de las cosas que os limitan y una de las cosas que 49ers supo hacer muy bien para confundir a vuestra defensa. Precisamente, porque los 49ers son un equipo al que tienen linebackers, sobre todo Fred Warner, ¿no? Pero al final tienen unos linebackers en los que cubren una barbaridad de campo, ¿no? Y es el problema que tiene este deporte hoy día, que los linebackers, los jugadores que tienes ahí, y ya no linebackers, la mayoría son safeties, abarcan mucho campo. Entonces, ese juego de dropbacks de 3 pasos, pum, pase rápido con timing, es mucho más difícil de ejecutar, ¿no? Y un equipo como los es que San Francisco te abrasa. O sea, a San Francisco o lo atacas con verticalidad o no vas a conseguir nada, ¿no? ¿Y qué hemos visto estas 2 últimas jornadas? Joder, pues motion, play action, RPO. Cosas que simplemente funcionan. O sea, es que son temas que funcionan. Y yo creo que además también, y ya acabo con esto, y aquí rompiendo una lanza en favor de Dak Prescott, ¿no? Se ha debatido mucho que el hecho de hacer una transición a un juego más rápido de pase corto es porque no es que Dak Prescott lanzaba intercepciones el año pasado. Vamos a ver, si tú lo que quieres es ayudar a tu quarterback, no te pones a lanzar
no haces un West Coast Offense, porque esos hay 4 o 5 quarterbacks en la liga que te lo pueden ejecutar. Haces más lo que está haciendo Atlanta, que son play action, correr una barbaridad, RPOs, screens. O sea, soy muy pesado con esto, pero es que el problema es que esas cosas no se habían implementado, ¿no? Entonces, si vemos estas 2 últimas jornadas, el play calling ha sido excepcional. Y no sé, vamos, lo que pensaréis O sea, vosotros. a favor de McCarthy, play caller. A ver, llevamos 2 jornadas. La muestra es muy limitada. En un mes te lo diré, ¿no? Pero yo creo que han sido muy inteligentes. Y mira, y ahora sí que acabo de verdad, pero el ejemplo es CeeDee Lamb. Joder. Contra los Rams, Sí, todo el partido. Porque sabíamos que le podíamos atacar por fuera. Y CeeDee Lamb es un jugador muy versátil. Si vemos el partido contra Filadelfia, ¿cómo se le hace daño? Se le hace daño del slot, se le hace daño con los cornerbacks que tiene en movimientos dobles. Sí, estuvo en el slot, estuvo haciendo movimientos dobles. O sea, tener cierta capacidad de adaptación en función de lo que tengas. A ver, quiero oíros más. McCarthy play caller, sí. McCarthy play caller, no. Álvaro, Alex. Bueno, al final estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Iker. Claro. Sí, al final McCarthy, bueno, la Texas West Coast esta que se inventó no funcionó. Dallas, Dak concretamente estaba muy encerradito en su pocket y eso no iba ni para atrás. Está absolutamente obsoleto. Y en los 2 últimos partidos, como bien decía Iker, pues la verdad es que hemos visto un equipo totalmente diferente. Bueno, yo creo que falta alguna pieza más, aparte de CeeDee Lamb, que nos pueda ayudar. Venimos criticando un pelín a Michael Gallup, porque también pasó por caja, como decía antes Álvaro. Pero al final la respuesta a tu pregunta de McCarthy play caller, sí, McCarthy se tiene que adaptar a lo que hay. Ha visto, McCarthy es un gato viejo ya, tiene un anillo en el dedo y sabe de qué va esto, más que los que estamos aquí. Y tiene que ver que al final inventos con la gaseosa poco más. Ha visto que al final el equipo movió mucho las cadenas y de forma muy vistosa y divertida. Y creo que esa es la línea claramente por donde tiene que ir el equipo. Al final te has enfrentado probablemente contra uno de los mejores equipos de la Nacional, si no el mejor, y le has tuteado en su casa. Bueno, pues si eso para mí, por detallitos, no ganasteis el partido. Bueno, sí, el partido merece ganarlo Filadelfia, cuidado. Sí, estamos de acuerdo, pero pudisteis ganarlo también. Sí, totalmente, pero al final, bueno, comenta aquí un compañero los errores que se tuvieron en las últimas yardas contra Filadelfia. Bueno. Pues si hacemos la lista son unos pocos. Principalmente bueno, no sé si toca comentarlo ahora, pero sí. Bueno, al final yo hice el análisis el lunes, yo me veo otra vez de 2 partidos, ya me veo loco y todo parte de primero un holding de Steele, que tuvo un partido que lo crujieron por la derecha toda la noche, desde Reddick. Cualquiera que entraba por la derecha, por nuestra derecha, era un coladero. Luego hay un false start de Tyler Smith. Luego hay una 3rd y 20, creo que, bueno, pues al final una 3rd y 20 es jodido completarla, porque al final te está esperando el equipo en cover 20. Esto es así. Y al final, pues el último es un Hail Mary que lanzas a CeeDee que completa, pero se queda corto. Al final los errores, bueno, eso no forma tanto el play calling como tal, porque tú no puedes controlar un false start o un holding, eso son acciones individuales que pueden pasar. Pero respondiendo a tu pregunta y dándole el pase a Álvaro, yo creo que McCarthy a día de hoy es lo que tenemos. Y a día de hoy no puedes inventar. Estamos en la jornada 8, creo. Es por donde se ha apostado y como los frutos tampoco son tan malos, creo que evidentemente es un sí. Perfecto, no, es que dentro de todo lo que hemos comentado, ¿no? Ahora Álvaro nos cuentas, claro, el tema de que estamos viendo la irrupción en casi todos los equipos de gente joven, mentes jóvenes, con cositas que ves, que van cogiendo de aquí, de allá y montan el tema, claro, el meter a un dinosaurio, con todo el respeto, ya sabéis que a mí los gorditos pues son los más queridos para mí, dinosaurios son palabras que utilizo con cariño, ¿vale? ¿No? Y encima ahora con estas responsabilidades, Álvaro, ¿cómo lo veis? Bueno, se creía a principio de temporada que podíamos echar de menos a Kellen Moore, que es uno de estos jovenzuelos de mentes preclaras y tal. Había hecho entrevistas para head coach, al final acaba de coordinador ofensivo en Chargers. A ver, Mike McCarthy se le ha tirado mucho hate,
pero yo creo que hay que poner en valor lo que ha hecho con esta franquicia cuando ha llegado. Yo creo que él, sí, correcto. Y además que creo que él ha asumido que incluso designa a un coordinador de defensa que no, con una implementación de defensa el primer año que es totalmente errónea. Y cuando traemos a Dan Quinn, que es un pilar tremendo de ese equipo, pues ahí lo bordamos, ¿no? A nivel de filosofía incluso diría, no solo de parte táctica de la defensa. Y sí que está clarísimo que parece que el bye ha sido un antes y un después ahora mismo en la temporada en ataque de Dallas, porque desde el bye en estos 3 últimos partidos somos el segundo ataque detrás de Raven, precisamente de Raven, que hablábamos antes, en EPA por jugada, a nivel de eficiencia, de puntos posibles añadidos por jugada. Entonces, ¿a qué se debe eso? Pues bueno, se debe a un poco lo que ha comentado Iker y Ale. Estamos involucrando mucho más a CD, tokens móviles para Dak, incluso Dak dando soluciones con piernas, no jugadas diseñadas para él de quarterback draw y tal, pero sí que ante la presión y en situaciones puede salir. Es un tío muy fuerte físicamente todavía. Joder. Jugó un partidazo contra Filadelfia el tío, pero correcto, moviéndose lecturas. O sea, hizo un gran partido y yo creo que el punto que quizás ha sobrevolado, pero no hemos comentado, y es el punto negativo, pero no desde el punto de vista de banquillo, sino de ejecución de los jugadores, es que estamos muy mal en zona roja, estamos muy mal en red zone. Ha habido una regresión tremenda y además es muy curioso porque normalmente los equipos que son muy buenos en tercer down a nivel de conversión. Pero es generalizado, pero no lo absorbáis todo. Es generalizado en la liga, la red, zona roja. Sí, el problema de red zone, correcto. Pero normalmente traslada muy bien si tú eres bueno en tercer down, que suelen ser situaciones cortas normalmente. Si tú eres bueno ahí, traslada bastante bien a que seas bueno en red zone. Y en cambio, no casa en nuestro caso. Somos buenos en tercer down y en cambio en red zone se nos atabala el mundo por penalizaciones, por errores propios, porque el juego de carrera norte-sur no funciona, por lo que sea. Eso es clave. Y esta semana con Eagles, pues ha sido el típico caso del manido juego de pulgadas y tal, pero es que ha sido tan real como la vida misma. En un cuarto down nos quedamos a pulgadas de hacer touchdown, un cuarto down clave con el tight end de segunda ronda y las pulgadas de Dak en ese pie que pisa en esa conversión de 2 puntos que hubiese cambiado totalmente la forma de afrontar el último drive. Entonces, yo le doy el voto de confianza. Le vais el voto. Sí, porque está demostrando que se ha cambiado puntos que hacen que el ataque ahora mismo sí sea un ataque, cuanto menos, para estar compitiendo no con los top 5, pero sí del 5 al 10. Perfecto, pues ves, ya tengo yo mi crónica, mis relatos generalistas desde 100 yardas cuando abordemos estos temas. Ya vosotros que me habéis acreditado a McCarthy, pues evidentemente pues yo tomo el testigo y lo defenderé como una evolución positiva dentro de lo que podía generar dudas, ¿no? No te digo por edad, a ver, joder, casi parece que estemos llamando viejo, ¿no? Pero por comparativa en lo que está irrumpiendo, ¿no? En la NFL. Me gustaría tocar con vosotros ahora un tema de controversia absoluta, ¿vale? Su nombre tiene tres palabras nada más, ¿vale? Y es una controversia que muchas veces no entiendo, ¿vale? No entiendo, ¿no? Porque hay una exigencia tanto hacia unos jugadores y hacia otros no. Por ejemplo, si nos ponemos a mirar números, cositas que se le achacan siempre, ¿verdad? Cuando hace fallos y tal, de intercepciones, un tal Josh Allen, creo que está empatado con Dak Prescott. No, perdón. Un tal Josh Allen tiene más que Dak Prescott. Ahora mismo tiene más, pero no tiene tanto hate, concretamente, ¿vale? Hablando de cositas, quizás se le ve de otra manera, ¿vale? Se le pueden decir cosas, ostras, tal, el equipo no ha funcionado Buffalo el año pasado porque erais muy previsibles con esas jugadas que queríais hacer siempre a tercer nivel, buscando siempre esa jugada profunda. Este año parece que Buffalo ha intentado cambiar, por lo que comentabais antes, ¿no? Oye, nuestro sistema y esos pases cortos no es porque no pueda hacer un pase largo con Dak, es que es dentro de un sistema. Lo de Mahomes, el ejemplo de Mahomes, de hacer también, ¿vale? Mahomes hace 3 intercepciones hace 3 pérdidas de balón, si no me equivoco, ante Denver. A Denver fue, sí. Ante Denver, ¿vale? Y no tienen tanto hate. ¿Por qué tiene tanto hate Dak Prescott? ¿Es por la franquicia?
¿Es porque han dado 40 kilos? Porque al final te ríes de 40 kilos ahora para un kiwi que lleva tal, pero quiero saber ese tema, porque bueno, yo no sigo sin entenderlo. La estrella quiere pesa romper ahí? mucho. La estrella pesa Yo mucho. creo que sí, pero solo eso es muy simplón, ese argumento. Vamos a intentar darle un argumento táctico, porque a mí me parece un gran jugador. Tiene sus limitaciones, pero como los tienen todos. Totalmente. O sea, yo creo, Mahomes hay uno. Ese tipo creo que es el que tiene todas las cosas que, bueno, difícil encontrarle un error. Creo que el resto, todos le podemos decir carencias. ¿Por qué a Dak se le evidencia más? Mira, Luis, yo soy muy madridista, así que te lo voy a comparar con un jugador, ¿no? Yo soy muy del Barça, ¿eh? Cuidado aquí, ¿eh? Aquí hemos entrado. El Barça de los 49ers, Luis. Del Barça vamos aquí mal. tengo mi pedigrí. Siempre va conmigo. Este es mi pedigrí. Pero yo lo voy a comparar con un jugador que ya no está en plantilla, pero que se llamaba Karim Benzema, ¿no? Y que siempre se decía, Karim Benzema juega para los que entienden de fútbol. Y yo... A mí me encanta Karim Benzema, que conste, ¿eh? Sobre todo el post Cristiano Ronaldo, ¿eh? Sí, eso fue espléndido. Pero yo diría que Dak, con todos los respetos de todo el mundo, ¿no? Pero que es un poco así. Es que es un jugador que yo creo que existe una percepción general, ¿no? Del público más casual, de que es un tipo de jugador que dista mucho de cómo es en la realidad. Y ya no digo bueno o malo, sino de dónde están sus fortalezas en el juego, etcétera, ¿no? La gente sigue pensando que no es que Dak tiene que correr, no es que Dak necesita play action, Dak necesita carrera. Y lo que te comentaba antes, ¿cuántos quarterbacks en la liga te pueden ejecutar un juego de pase rápido como te lo hace Dak? Dak sigue siendo una de las grandes mentes en el sentido de lo inteligente que es, cómo entiende lo que tiene delante, cómo puede cambiar las jugadas. El año pasado... ¿Cómo las mueve antes? Yo me fijo mucho y el tío, ostras, está constantemente direccionando a los cambios. Esto es bestial. Tienes drives, yo me acuerdo el año pasado, uno contra Houston, con el que remontamos y ganamos, y otro, el último drive contra Green Bay, me acuerdo que fue para acabar la primera mitad. Y tú le ves al tío. Y a mí me recuerda mucho a Peyton Manning. Yo a Peyton Manning le he visto mucho. Y sobre todo, yo le he visto más la parte final de su carrera, pero me gustaba ver partidos antiguos suyos. Y de eso que veías que pillaba la defensa, decía, uy, el personal que tiene machea muy mal con lo que tengo yo en el campo. Y el tío, no huddle, iba cantando las jugadas y los dos drives acabaron en touchdown, ¿no? ¿Y cuántos quarterbacks te hacen eso en la liga? Muy pocos. Entonces, también yo creo que, además de la estrella, sí es cierto que nunca se le ha acabado de dar, a mi juicio, el apoyo necesario, porque siempre hoy estábamos muy bien en la banda, pero no teníamos los jugadores en el campo como el año pasado, o teníamos los jugadores en el campo, pero no teníamos el apoyo de la banda como hace 2 años, ¿no? Y eso también es importante, porque a ver si la gente se cree que Mahomes sería Mahomes si hubiera sido draftado por Cleveland. No. Yo os digo yo que no. No, yo no sé qué pensarán mis compañeros, pero en general tenemos yo creo una opinión bastante unánime en el sentido de lo mucho que apoyamos a Dak. Lo apoyáis ahí, desde ahí se le apoya. Bueno, a ver, contarme, ¿no? O analizármelo, porque es que yo le veo un buen tipo, antes de leyendo Presnap, le veo un tío con actitudes. Creo que también le hizo mucho daño, probablemente, entre comillas, daño. Esa temporada rookie que irrumpe, para mí fue imponente, con esas corriendo. Bueno, yo creo que eso fue bestial y quizás esa parte luego no afloró tanto, ¿no? No sé si fue por concepto táctico o técnico o físico, no sé, aclararme un poco aquello, ¿no? Pero esa primera temporada yo recuerdo todavía los flashes de verle y decir, madre mía, que acaba de irrumpir en la liga. Pero aún así me sigue gustando, a mí personalmente, ¿no? Todo, a ver, abrirme ahí más melón, Álvaro, Alex. Bueno, yo al final lo comentaba ahí que era al principio, parte mucho del hate que desde aquí no entiendo que se le da a Dallas. En Estados Unidos Dallas, vale, ¿no? La franquicia de América. Se puede es ser, lo que te iba a decir. Tiene sentido en Estados Unidos porque es el equipo de América y el que no es del equipo de América odia al que no es al equipo de América. Tiene sentido, pero aquí
Aquí es otro equipo que lleva 30 años sin ganar un puñetero trofeo, pero aún y así, como copiamos, es copiar y pegar, pues entiendo que la bromita fácil y demás va directamente hacia Dallas. Al final, muchos aficionados, yo el primero, todo lo que no sea mi equipo lo veo en Red Zone. Y leo y veo lo que me quieren contar. Al final, los que sufrimos a Dallas y vemos siempre las 3 horas de partido, como cualquier otro aficionado con su equipo, puede hacer, pues eso, puede diseccionar y ver qué es lo bueno y lo malo. Si ves un partido de Mahomes, falla y tira cada pizza que es para verlo. Lo que pasa es que Mahomes tiene unos highlights que probablemente ningún otro jugador los pueda tener, entonces eso vende. Yo creo que Dak es un jugador súper completo. Dak, lo he dicho desde que vino a la liga, es una cuarta ronda que vino aquí para ser reserva, y el tío desde el minuto 1 lo ponen delante de los toros y es inteligente, es atleta, tiene brazo, tiene un pase en movimiento espectacular. Fijaros, siempre que sale en scramble a su derecha o izquierda, a la derecha sobre todo, completa siempre y de forma muy acurada. Tiene brazo, porque no sé si recordaréis, pero siempre pongo el mismo ejemplo. El año pasado, contra un partido muy ajustado contra los Eagles, tenemos una 3ª y 30 y pone un diamante en la mano de T.Y. Hilton. Tiene brazo. No es una estrella, no es una superestrella, no es un QB élite, pero es que QB élite al final, es que esto de QB élite es muy relativo, porque al final lo decías tú, Josh Allen, vale. Josh Allen lo que tiene que hacer es proteger el balón, porque se le están acabando ya los comodines, y sigue estando legitimado por la comunidad, claro. Como tantos otros. Herbert, ¿qué ha hecho Herbert? ¿Contra quién ha empatado Herbert? Herbert no ha hecho nada. No he puesto más ejemplos, pero me pones otro, Herbert, y no tiene ese hate. No, puedo comprarte a Burrow porque tiene muy buena pinta, ha jugado en una Super Bowl, tiene buena madera, es un tío que, bueno, pues viene es el trofeo Heisman, es un jugador importante, aún no ha empatado con nadie, ha hecho una Super Bowl, pero aún no ha demostrado a nivel. Siempre hablo de estadísticas personales. Yo con Dak, y creo que es algo general en nuestra comunidad vaquera, estamos todos tranquilísimos con Dak. Muy tranquilos. Al final, el año pasado cometió 13 intercepciones, creo, si mal no recuerdo el dato exacto, pero analizándolo luego, porque al final hice el análisis de esas 13 intercepciones, la mitad son su culpa, la otra mitad son drops de receptores que dejan el balón suelto en el aire y al final una intercepción fácil para el safety o el cornerback. Bueno, se cuenta como intercepción, pero es como una screen que te cuenta como pase. ¿Qué mérito tiene hacer una screen? Pues poco, pero al final te cuenta como pase y te cuenta como touchdown. Yo creo que viene todo con ese malentendido hate que se le echa a Dallas, que algún día alguien me tendrá que explicar exactamente por qué es, porque yo sigo sin entenderlo. Ya con la edad empiezo a no discutir, intento al menos no hacerlo. Hay momentos en que no puedo dejar de hacerlo, porque el partido del domingo pasado es una barbaridad. El partido de Dak del domingo pasado es una barbaridad. Y sigo sin entender el hate de ese partido en concreto. Al final te puede gustar más o menos. Lo tuvo en ese partido. Yo he oído hate. Claro, entonces, macho, este partido te lo hace Mahomes o Allen o Herbert y lo ponen en los altares. Exacto. Al final es un poco eso. Bueno, puedo entender que no te guste Dak por tipo de jugador. A lo mejor te gusta más un pocket passer o te gusta más un tío como Lamar Jackson. Bueno, entiendo que al final esos son gustos de cada uno. Pero al final yo creo que Dak es un jugador súper establecido en esta liga. Es un top, porque al final cuesta mucho encontrar un tío como él que te dé esa tranquilidad. Te va a hacer intercepciones, joder, no faltaría más, evidentemente. Pero también te las hace Josh Allen, que es la niña bonita de todo Cristo, y al final Josh Allen está jugando como el culo, con perdón. Va liderando las intercepciones esta temporada, por más buenos números, por otro lado, que tiene, cuidado, y que a mí me encanta. Y que a mí me encanta. Es un jugadorazo. Y que a mí me encanta. Pero al final la balanza nunca es favorable a Dak. Nunca. Entonces eso es un poco lo que te quema de decir, joder, es que ¿qué partido estás viendo? Exacto. A ver, Álvaro, o sea, todo por lo que veo, Iker, Alex, a ver si Álvaro también, y por ahí empezamos. Ok, a los 40 kilos de Dak, porque esos 40 kilos que le dieron, joder, la mayoría de la comunidad parecía que se los rascaba de su bolsillo. Porque lo que yo llegué a oír, digo, ¿que los pagas tú? No, tienes que pagarlo. Yo creo que alguien parte de la percepción errónea de que hay 5 o 10 quarterbacks de ese concepto mal llamado élite. Yo no creo que lo haya. Esto de dividir en tier 1, tier 2, o sea, a mí no me gusta. Yo creo que Dallas ha hecho bien, porque encontrar un QB franquicia es muy difícil.
Y yo creo que a la gente se le olvida que nosotros hemos encontrado un Cubo y franquicia en cuarta ronda. Y aquello fue una erupción meteórica con Dak y Siki, que el primer año fue espectacular, como habéis dicho, y lo encontramos en cuarta ronda. Entonces, yo creo que quizás eso también le quita un poquito de crédito los que critican a Dak porque se le da más crédito a un Herbert, incluso no quiero entrar ahí, pero Jalen Hurts, la ratio touchdown intercepción, lleva más intercepciones ese año que Dak. Entonces, creo que eso incluso... que es, ¿eh? O sea, no estamos criticando a otros. O no estamos diciendo, oye, el tuyo hace lo No, es mismo. poner un poco en valor. Poner en valor. Exacto. Poner en valor a Dak, ¿no? Exacto. Y sí que es verdad que a nivel de quien pueda ser seguidor casual o de Redstone o que se quede con el box score, pues Dak es muy difícil que le veas una temporada completa de 4.500 yardas para 30 pases de touchdown. Y más con la filosofía que ahora estamos implementando en ataque. ¿Le ha faltado un poco de supporting cast alrededor de él para tener esa ventana real de Super Bowl? Puede ser. Yo creo que sí. ¿La tenemos este año? Yo espero que mejoremos, aquí lo he hablado muchas veces con Ali y con Iker, que el día de hora H mejoremos de verdad ante Niners e Eagles, que creo que son realmente las varas de medir en la conferencia nacional. Contra Eagles esta última semana no hemos ganado. Yo sé que las victorias morales no valen en el casillero, pero se ha podido ganar. Se ha podido ganar y se ha mostrado una imagen buena de equipo que hace muchas cosas bien. El primer tiempo, los 4 dives que tenemos, 3 anotamos. El segundo tiempo sí que el tercer cuarto nos mata. Pero incluso con eso, que siempre hemos achacado a que este equipo es un pelín débil mentalmente, de cuando no vienen las cosas rodadas nos cuesta, el equipo al final se reengancha al partido, situaciones muy rocambolescas por las dos partes, pero se reengancha y tiene la posibilidad. Entonces yo eso es lo que yo firmaba, tener la posibilidad, el balón, último drive y ganar en Filadelfia. Entonces yo creo que nadie puede criticar a Dak objetivamente. Luego te puede gustar, obviamente, otro quarterback de su escalafón más, como habéis dicho. No, es que yo soy de Lamar Jackson porque es un espectáculo, ¿correcto? No, entonces, estoy de acuerdo, fíjate, y fíjate que yo fui uno de los que casi hizo una de las grandes blasfemias hace 8 años, cuando empezábamos con 100 yardas, esta es la 9ª temporada, fui precursor de una de las grandes blasfemias de hablar de un QB, ¿no? A mí me preguntaban, bueno, ¿a ti qué QB te gusta? Te hablo de hace 9 años cuando empezamos. Y yo decía Aaron Rodgers. Pero, ¿y Tom Brady? Bueno, es que a mí no me gusta. Cuidado, no le estoy quitando nada a Tom Brady. Es el GOAT. Señores, es el señor que ha ganado tantos anillos, tal. Pero hablamos de gustos. Y a mí, en esa época, hace 7, 8 años, 9, me gustaba Aaron Rodgers y bueno, no veas cómo al final bajé un poco el tono, más que nada para que no tener ahí todo el día tweets tal, ¿no? Y tener ahí bulto. Pero entendemos que no te guste Dak, no queremos que te guste Dak, pero queremos que la crítica encarnizada y todo tal sea argumentada con algo que a lo mejor yo no veo, que no me lo parece. O sea, no es que apoye a Dak porque me caiga bien su prima o él. Por lo que veo en el campo, por lo que veo cómo evoluciona, por lo que veo cómo lo que hace, ¿no? Yo creo que a Dak le va a pasar un pelín como le pasó el día de mañana, que esperamos que le quede mucho a Dak, mucha cuerda, le va a pasar un poquito como a Romo. A Romo se le daban muchísimos palos. Romo era un perfil más pistolero, de ir al cuerpo a cuerpo a aquellos partidos de 40 puntos. Recuerdo uno contra Peyton Manning, que el que no lo haya visto, un Denver Broncos Dallas, que fue espectacular. Era otro tipo de jugador, pero se le daba mucho porque se mostraba mucho, aunque era un poquito tendente al fallo alguna que otra vez. Pero cuando se retiró Romo... Buen ejemplo. Yo creo que cuando se retiró Romo, todo el mundo reconoció, seguidor de Dallas Cowboys o no, lo que era Romo para la liga. Que no era élite, eso que se llama élite, mal llamada élite, pero era un primer nivel, un primer espada de la liga, un espectáculo verlo. Y creo que a Dak le va a pasar un poquito así. Lo valoraremos cuando no lo tengamos, que suele pasar. Pues has hecho un ejemplo que me gusta mucho, es más, creo que ahora quién no lo está mitificando, ¿no? En esas retransmisiones, si lo seguís, quién no lo está mitificando y ahora mismo, o sea, pues mira, me parece bastante bien. Bueno, señores, llevamos ya hasta ahorita y 5 y ahora ya, aquí Álvaro ha hecho ya casi mini spoiler de cómo quería ir acabando
y lo ha puesto sobre la mesa, lo voy a reafirmar para que ya me deis vuestra visión, pero voy a ponerlo en primera persona. A mí, tras el partido con Filadelfia, que esperaba que me diera, ¿vale?, olerlo para saber si Dallas sí o no en la mesa de los mayores para grandes cosas esta temporada, aunque fue derrota, yo recuerdo en el podcast del lunes dije aprobado, dije ha habido una derrota, luego podemos analizar los motivos de la derrota y que eso perfectamente es ajustable en un partido o evitable, ¿no?, en muchas ocasiones. Pero la visión general del equipo ante el equipo que era, ante la presión añadida que significa el tener que demostrar todo eso, a mí me pareció fantástica la puesta en escena. Así que yo soy de los que cree que sí, Dallas va a estar preparado, aunque perdió ese partido, ¿de acuerdo? Y le falta, ¿no?, ese punto de decir, gano a un grande. Pero bueno, muchas veces hay que ganarlo cuando hay que ganarlo, ¿vale? Entonces, bueno, y aquí voy a tirar un poco contra nosotros. Me acuerdo el año pasado, no, el año que ganan los Rams la Super Bowl, nosotros somos el coco de los Rams. Los Rams nos tiemblan, pero ellos ganaron el partido que había que ganar y nos sacaron de la final de conferencia. Entonces, señores, no se pongan muy nerviosos los de Dallas, bajo mi punto de vista. Quiero saber qué pensáis vosotros. ¿Esa vara de medir la tenéis igual? ¿Creéis que todavía esta temporada no? ¿O sois como yo? A lo mejor yo, como soy mi Osao, no es mi equipo, pero creo que sí, pero no sé, ¿qué sentís vosotros? Yo creo que sí. Sobre todo después de estos dos últimos partidos, ¿no? Lo que pasa es que la experiencia de Dallas Cowboys, fan de Dallas Cowboys, es esta, ¿no? Que la temporada es así y a veces cuesta que haya un poco de regularidad. Pero yo creo que si nos respetan las lesiones y seguimos haciendo las cosas que hemos estado haciendo estas dos últimas semanas, hablo a nivel filosófico. Luego ya te puede pasar pues un equipo que te macha muy bien o que te puede hacer cualquier cosa. Sí, por ejemplo, fíjate el traspiés, que yo le digo traspiés, ante Arizona. Cuando veníais como veníais, era inexplicable eso, ¿no? Pero bueno, oye, aquí no hay segundas divisiones, la NFL tiene una división. Pero bueno, un domingo cualquiera, ¿no? Cualquiera puede ganar. Pero yo creo que los Cowboys están más cerca de lo que creemos. Y ya no tanto por los Cowboys, sino porque yo creo que San Francisco no. A mí me daba más miedo el año pasado. Pasaron por encima. Yo creo que fue de esos. Así como yo creo que si volvemos a jugar contra los Jets o contra los Patriots, esos resultados no se volverían a repetir. Pienso lo mismo con San Francisco. Y luego Filadelfia. Bueno, vamos, yo llegué a este partido diciendo que les íbamos a ganar cómodamente. Filadelfia no es el Filadelfia del año pasado. Entonces, creo que ya no tanto por Dallas, sino porque el resto de equipos han bajado un escalón. Y yo lo digo, la verdad es que yo soy muy optimista siempre con los Cowboys. Bien, bueno, veo más el potencial que luego lo que hay, ¿no?, en el campo. Pero que es que los Cowboys, yo no digo que vayan a una final de conferencia, es que podrían estar perfectamente en Las Vegas jugando este año. Y eso no, mi opinión no ha cambiado a ese respecto. Mira, tu tocayo Iker en 100 yardas los tiene en final de conferencia. Te lo digo en los picks que hemos hecho cada uno. Iker los tiene en final de conferencia. Iker es un chico muy sabio que sabe mucho de bueno, vale, gracias, Iker. Alex, como tú, esa coletilla final. Bueno, yo no soy tan optimista porque vengo de la travesía del desierto, como decíamos al principio, pero al final tú tienes que hacer un análisis de quién son tus rivales y contra quién te vas a enfrentar en el momento que realmente haya que ganar partidos. Estamos ahora, si se acabara hoy la temporada, estaríamos en un seed 6. Jugaríamos contra... Hostia, esta mañana lo he mirado, no me acuerdo ya. Bueno, da igual. Seahawks, Lions. A un partido Dallas puede ganar a cualquiera. Lo malo es que Dallas puede perder con cualquiera, como bien se ha demostrado. Al final, yo estoy tranquilo porque tenemos un muy buen equipo. A pesar de que creo que el año pasado teníamos mejor ataque que este año, pero tenemos un muy buen equipo y al final
cara a cara contra cualquiera, si está el equipo sano, está el equipo preparado y lo que más le vengo pidiendo, preparado mentalmente, creyéndoselo, porque al final tú sales en 2 partidos contra 49ers con el culo muy apretado y al final te acaban barriendo y te acaban eliminando. Si tú sales sabiendo quién eres y qué puedes ofrecer en jugar a fútbol americano, puedes ganar a cualquiera, se llame como se llame. Y creo, viendo a los equipos de la americana, que tampoco están tan lejos. Al final, un poco lo que yo no soy tan optimista como Iker de entrada, pero analizándolo fríamente, no digo que seamos el mejor equipo de la liga ni de lejos, pero el equipo está preparado y tiene herramientas para ganarle a cualquiera. ¿Dónde está el techo? Bueno, el techo está hasta que no te eliminen, hay que seguir. Yo creo que nos clasificaremos seguro para playoff. Cuidado con el calendario que tiene Filadelfia, que es muy jodido. Ahora le vienen muchos partidos muy, muy complicados a Filadelfia. Pero ya ha tenido 2 seguidos y los ha sacado al final, ¿eh? Bueno, si no te digo que no, pero hay que sacarlos. Ya, Quiero decir que al final nosotros estamos como cuando estás debajo de un árbol esperando a que te caiga la manzana. Pues al final Dallas tiene que llegar muy vivo a enero. Si llegas muy vivo a enero con los deberes hechos, bueno, te quedarán 4 faenas bien hechas y si las haces las 4, al final, pues bueno, a lo mejor el año que viene hablamos de otra cosa. Pero bueno, esto está demasiado abierto aún. Estamos aún en Hay que noviembre. Sobrevivir diciembre, ¿eh? También te digo. Sí, exacto. El calendario en diciembre es muy jodido, sí, es verdad. Horrible. Para todos, ¿eh? Fíjate, también he visto el de los Niners. Vamos con Jaguars esta semana, Cincinnati la pasada, en su mejor momento. Nos vienen 3, Seattle, tenemos 2 con Seattle, 1 con. Sí. Creo que con vosotros también. Ahora no me acuerdo, pero creo que también. No, contra nosotros no, seguro ya no. Ya está. Vale. Ya no te quiero ver más. No te quiero ver más ya. Hasta ahí. En diciembre creo que tenemos Seattle, Bills, Seahawks, Dolphins y Lions. Esos 5 equipos. Correcto. Telita. Va a ser divertido, sí. Telita. A lo mejor quedamos terceros. A lo mejor incluso quedamos terceros de división. ¿Eh? A playoffs vais, pero... Álvaro, péganos ahí tu remate final, tu visión, tus sensaciones en estos Dallas. Yo quiero ser optimista. Estoy un poco a término medio entre el optimismo desbordado de Iker y el pesimismo vital de Alex. Noviembre creo que puede ser un mes de coger ritmo. Venimos con un buen ritmo después de bye. Tenemos unos rivales que a priori son inferiores próximamente. Giants, Panthers, el día de Acción de Gracia, Washington, que no es mal equipo, pero tenemos que ser superiores, obviamente. Y luego viene el turno. Son un poco. Sí, son jodidos los divisionales. Y luego viene el Turmalet, que se ha hablado, ¿no? Seahawks, Eagles, Dolphins, Bills, en fin. El equipo tiene que alcanzar un poco ese ritmo de crucero, sobre todo en ataque. Y luego, como en cada caso, llegar lo mejor posible. Y luego los easy, que son los de que no se me lesionen jugadores en posiciones claves no irreemplazables. Y con esas, creo que vamos a volver a tener un camino pasando por Wildcard. Dudo que podamos aspirar, aunque estamos a 2 victorias. Esto se habla de 2 victorias y media a Eagle, pero bueno, 2 victorias. Eagle descansa esta semana, nos ponemos a 2 partidos y ganamos. Creo que va a haber camino vía Wildcard y en divisional, que ha sido el escollo que hemos sufrido los últimos años. Probablemente tengamos que pasar por el campo de alguno de los cocos de la Nacional. Ya veremos si es Eagles, ya veremos si Niner para entonces está como creemos que debe estar, pero hay que ser optimista. Esta defensa ha tenido un par de bajas importantes, sobre todo la de Trevon Diggs. Sí, pero la habéis cubierto bien, ¿eh? La habéis cubierto bien. Y seguimos sacando pérdidas de balón y demás. O sea, yo confío mucho en la defensa, confío muchísimo en Dan Quinn. Creo que es uno de los mejores coordinadores de esta liga, confío mucho en él. Y si el ataque muestra la ascendencia que lleva en esta post-bye, creo que podremos tener opciones, la verdad. Totalmente. Yo creo que en diciembre sacaremos en claro, o sea, evidentemente no creo que sea un pleno de victorias, pero un par de victorias ante esos grandes ya te dice, ya te da tu... Te dan empaque. Exacto, ya te daría tu acreditación y es allí donde debéis decirnos que vais. Yo creo, por lo que veo, que sí, pero hace falta corroborarlo eso después con o a Miami o a Eagles, ¿vale? Es decir,
o ganamos, ¿vale? Y eso te tira. Bueno, chicos, ha sido un auténtico placer. Creo que hemos tocado todo. Ahora os dejo unos segunditos si os queréis. Ha sido un auténtico placer escucharos, entrar más en saber, ¿no?, las sensaciones de esta franquicia, ¿no? Con McCarthy, o lo de Ziki, lo de Schultz, lo de Dak, ¿no? La controversia. Bueno, entrar en cómo el equipo ha evolucionado tanto defensiva como ofensivamente, que creo que se ve un upgrade sin ninguna duda. Y bueno, creo que hemos tocado más o menos todos los palos, pero nada, ahí tenéis unos segunditos para despediros si nos hemos dejado algo. Y bueno, yo después de mis Niners, suerte, toda la suerte del mundo, ¿vale? Si no son mis Niners, pues por lo menos que tenga una cena a vuestra salud. Bueno, tampoco está mal. Así que, chicos, muchas gracias. Y a todos estos yardes que nos han acompañado. No os hemos hecho mucho caso, quería estar pendiente de los invitados y de lo que nos aportaban, pero os hemos sentido. Así que, yarders, gracias. Y nada, iros despidiendo y gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Nada, Luis, oye, pues muchas gracias por tenernos. La verdad que, como siempre, un auténtico placer. Ahí a mis cotertulianos yo, por ejemplo, es que ya les veo más a menudo, así. Pero, como siempre, oye, un gustazo. Gracias, Iker. Nada, un placer, muchas gracias. Di Álvaro, dale. No, igual que Iker, muchas gracias por darnos un poco de voz a la comunidad de Cowboys, que es muy grande al otro lado del charco, pero aquí a ver si crece con el tema de la banderita de Jay Ferguson del casco y la comunidad vaquera crece un pelín en los próximos años, la verdad. Genial, ahí repetimos donde os ven. Los martes estos chicos tienen un podcast, ¿vale? La Estrella Solitaria Podcast, donde cada martes están en todas las plataformas de audio, ¿vale? Los tenéis en Twitter también para seguirles. Y bueno, y todo eso que hemos comentado, que muchas veces el juicio de un partido, de un jugador, de algo, no es un highlight. Hay que ver el contexto más general y por eso están aquí para defender las cosas, creo, los más acreditados. Alex. Totalmente, sí, al final es eso. Nada, un placer haber estado una vez más en 100 yardas, es un honor y un placer. Recordar a la gente, los pocos que nos tengan simpatía, que no estén ya, tenemos un canal de Telegram donde sufrimos y comentamos los partidos en directo incluso. Somos pocos en directo a veces porque la desgracia de ser de los Cowboys es que al ser del equipo de América tenemos muy pocos partidos a las 7 de la tarde. Todo es en prime time allí. Pero, joder, entrar, porque allí es como mínimo nos curamos las heridas y ya está bien. Y no nada más. Seguirnos si queréis. Respondemos a los hate también, no pasa nada. Meteros con nosotros, que nos gusta. Claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias, de verdad. Buenas noches. Gracias, Yarders. Hasta otra. Cuidaros. Chao. Buenas noches. Adiós. Chao. Un abrazo.